Muy buen día, sean todos bienvenidos. Sí, así está la mañana, después de la jornada que fue intensa en cuanto a calor, hoy parece que aflojó un poco. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Lourdes, buen día a todos, bienvenidos. 2 horas de información, 2 horas de noticias para arrancar con vos esta jornada, contándote todo lo importante. Y en materia internacional, hoy vas a escuchar hablar muchísimo, creo que durante unos cuantos días, del mega operativo que se realizó en España, por corrupción. Hay alcaldes, hay vicepresidentes de regiones, hay diputados, hay empresarios. Todo corrupción que no es para financiar partidos, es para uso personal. Estamos hablando de gente que dejaba sus cargos y quería aprovechar estos últimos días. Bueno, recordemos que, claro, se habla mucho, por ejemplo, de algunos escándalos de corrupción en nuestra región. Uno de los últimos, protagonizado por Brasil. Recordemos, a días de las elecciones trataron de involucrar directamente a la presidenta y ahora reelecta Dilma Rousseff. Pero nadie está hablando de estos 50 funcionarios del partido de gobierno que fueron detenidos. En Europa también se consigue, ¿eh? Claro que sí. Bien, vamos a repasar lo más importante. Estos son los titulares de la jornada. Cumbre de presidentas. Dilma Rousseff, reelecta el domingo en Brasil, llamó a Cristina Fernández para agradecer todos los mensajes de apoyo después del triunfo en las elecciones y ya acordaron una reunión. Será en el marco del encuentro del G20 en Australia a mediados de noviembre. Debaten el nuevo Código Procesal Penal con la presencia del ministro Julio Lac y el secretario de Justicia Julián Álvarez. El Senado comenzará a discutir hoy en un plenario de comisiones el proyecto de reformas al Código. La iniciativa busca acelerar las investigaciones y las sentencias. Una multitud recordó a Néstor Kirchner. Miles y miles de personas fueron al Festival Cultural El Viento que todo empuja. Estuvo organizado por agrupaciones kirchneristas a 4 años de la muerte del expresidente. Esto ocurrió en la ex ESMA, donde culminaron las jornadas solidarias que ya habían comenzado el fin de semana. Siempre que hizo calor, el verano se anticipó y ahora es el turno de las lluvias que llegarían en las próximas horas a Buenos Aires y se extenderían hasta mañana. Ayer la temperatura máxima batió el récord de octubre y alcanzó los 35,2 grados en la ciudad. Arrestos masivos por corrupción. Hablamos de España y de un mega operativo comandado por la Guardia Civil que terminó con la detención de 51 ex dirigentes y actuales alcaldes del partido de gobierno, el PP, el Partido Popular. Hablamos de una investigación por el cobro de comisiones ilegales para adquisición de obras públicas. 3 años no es nada, Carlitos cada día juega mejor. Por eso Martino decidió convocarlo para los amistosos de noviembre con Croacia y Portugal en Londres y Manchester, 2 ciudades que vibraron con su fútbol. Por el torneo local, Arsenal derrotó a Gimnasia y se hace fuerte de local. Un adelanto de todas las informaciones que vamos a ampliar en los próximos bloques, pero tenemos que ir a la calle también a esta hora. Hugo Palamara nos convoca para darnos la primera información de la mañana en materia de tránsito. Hugo, bienvenido. Gracias, muy buenos días Lourdes, Alejandro. Vamos a comenzar entonces recorriendo los ingresos hacia Capital y observando qué está pasando. La autopista Ilia por ahora muy pocos vehículos transitan, muy fluido el tránsito hacia el centro, es un buen momento para recorrerla. Mientras tanto, para Americana sí se incrementa la circulación como ocurre a diario y desde la zona de bifurcación de los ramales, incluso el ramal Tigre que se incorpora hacia la traza troncal. Veamos qué ocurre en el próximo ingreso hacia la ciudad de Buenos Aires. En este caso, la autopista Riquiri General Paz, cargada ya el cruce de esta autopista con la avenida General Paz para quienes vienen, por ejemplo, desde la zona de Seiza hacia el centro. Veamos qué ocurre en acceso oeste. Se cayó un motociclista a la altura de Ituzaingó. Hay un carril reducido y marcha algo lenta. Y además obras, kilómetro 36 al 37 en ambos sentidos y kilómetro 30 hacia el oeste sobre la banquina externa. Así que, por supuesto, transite con mucho cuidado. Seguimos recorriendo, nos vamos a la autopista La Plata-Buenos Aires, por ahora con marcha sin dificultades, obras por sectores, respete el balizamiento de la cartelería y veamos qué ocurre en la avenida General Paz y Lugones. Se incrementa el tránsito precisamente en Lugones, los primeros metros, rumbo a la autopista Ilia, que como les decía, por ahora no presenta demoras. En cuanto a las autopistas urbanas, el triángulo, la transición que conforman estas 3 autopistas, también poblada de vehículos hacia el centro porteño.
¿Qué está ocurriendo con los servicios? El ferrocarril Belgrano Sur, por una protesta a la altura de la estación Villegas, el ramal Marinos del crucero General Belgrano Isidro Casanova está funcionando en forma parcial entre Buenos Aires y Tapiales. El resto lo hace de acuerdo a sus cronogramas y las 6 líneas de subtes y premetro también de acuerdo a los cronogramas planificados. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Regresamos contigo en un rato nada más. Bueno, 17 es la temperatura por estas horas. Claro, muy distinto a lo que pasaba ayer. Nadia, ¿se nos viene la lluvia cuándo? Complicada la situación, Lourdes, complicada, pero ayer el viento, el ventarrón del sur, en 2 horas bajó 12 grados la temperatura. Menos mal, ¿eh? Llegó el alivio y este es el panorama esta mañana en el Gran Buenos Aires. Aflojó el calor, pero la presión atmosférica sigue siendo baja. Todavía, fíjense en la ciudad de Buenos Aires, 1010.2. Dije todavía y va a seguir todavía, ¿eh? Todavía unos días. Aquí está para hoy, 26 la máxima, menos mal que descendió. Pero sigue habiendo bastante humedad, la presión baja, por lo tanto la probabilidad de alguna tormenta aislada se mantiene. Lo que no puedo asegurarles como meteoróloga es que justo vaya a ocurrir sobre mi cabeza, pero que ocurrir va a ocurrir, sí va a ocurrir, de manera aislada, incluso alguna de las tormentas hoy y mañana puede ser fuerte, con muchas ráfagas de viento. La información es de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias. Bueno, vamos a ver después qué pasa en el interior, porque ayer en el norte fue durísimo el calor. Vamos a ver si eso también se modifica allí. Vos sabés, Lourdes, y se lo contamos también a la gente, que ayer hubo un llamado telefónico que llegó desde Brasil, surgió desde el Palacio del Planalto, allí en Brasilia, la capital de los brasileños, sí, y se recibió aquí en la República Argentina y tuvo como protagonistas a Dilma Rousseff, que llamó a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ese encuentro, claro, es de otro, ya pasó ese, sí, pero se viene, el próximo ya tiene fecha. Recordemos que próximamente se va a dar la cumbre del G20 en Australia y en ese marco se va a dar una nueva cumbre Argentina-Brasil. Así quedaron en la jornada de ayer, en esa comunicación telefónica, luego desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la Nación, confirmaron justamente el encuentro que se va a desarrollar en Brisbane. En Brasil, bueno, siguen los festejos. Recordemos que fue el día después del triunfo del PT, el Partido de los Trabajadores, quien ratifica el camino de toda la región, de la inclusión social, de la construcción de la patria grande. Bueno, esas fueron las palabras que utilizó Cristina Fernández, nuestra presidenta, cuando saludaba vía Twitter y vía Facebook a Dilma Rousseff, recordemos, ya electa para 2015-2019. Recordemos algunos de los tweets, Lourdes. Gran victoria de la inclusión social y de la integración regional, decía la presidenta de la Nación. A propósito, Dilma Rousseff, diferenciándose absolutamente de Aécio Neves en el cierre de la campaña, hablaba de la importancia que tiene para Brasil y según su visión estratégica, la presencia de su socio en la región, que es la República Argentina, cuando Aécio Neves hablaba de una vinculación agresiva con las grandes potencias, que eso iba a ser el eje de su gobierno. 15 y 16 de noviembre será el encuentro. Bueno, vamos a ver ahora, en nuestro país, en el Congreso, comienza finalmente el debate del nuevo Código Procesal Penal. Estarán presentes justamente en la reunión de plenario de comisiones en la jornada de hoy el ministro de Justicia, Julio Alaque, también el secretario del área, Julián Álvarez, dando su visión acerca de las modificaciones que va a llevar adelante en la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, agilizar los tiempos. Todas las investigaciones que están en la justicia tienen que modernizarse. Van a quedar a cargo, recordemos, de los fiscales, deberán ser evaluadas por los jueces, todo será oral, todo será público, se incorpora a las víctimas al proceso. Recordemos que varias de las provincias ya han reformado su Código Procesal Penal y coinciden, según la visión del ministro de Justicia, en un 90% con el proyecto presentado por el gobierno. Hay otros 4 proyectos presentados anteriormente que también serán analizados, pero estiman desde el Frente para la Victoria que el proyecto a tratarse será el propio, el enviado desde el Poder Ejecutivo.
Recuerda esa foto, se la mostramos en la jornada de ayer. Era el momento en que Miguel Echecolatz, el genocida, recibía una nueva condena a prisión perpetua. Bueno, escribió Jorge Julio López en un papelito que intentó dárselo a los jueces, que no pudo hacerlo, claro. Ese es el papel, por si ayer no lo llegó a ver, gracias a la fotografía de un periodista lo pudimos compartir. Ahora la novedad es que acordaron reunirse este jueves el abogado de la familia López con el fiscal federal Marcelo Molina para, primero, analizar el mensaje y evaluar un pedido de sanciones. A ver, estas imágenes que estamos compartiendo, que tiene que ver también con nuestro equipo de Visión 7, que estuvo en el momento, en el lugar, quieren saber si realmente fue una provocación, si simplemente fue eso, si se limita a una provocación o si se trató de un mensaje que quiso acercarle a los jueces. Lo cierto es que el abogado de la familia pidió lo que se denomina y se conoce en la jerga como una redada. ¿Qué significa esto? Quieren hacer un peinado, un rastrillaje de todas las morgues de la provincia de Buenos Aires para cotejar si los cadáveres NN que se encuentran en las mismas, alguno puede coincidir con el de Jorge Julio López. De un lado decía el nombre del testigo clave que está desaparecido desde hace años y del otro lado aparecía la palabra secuestro, por lo menos eso es lo que se entiende de la fotografía. El jueves se reúne, recordemos, el abogado de la familia con el fiscal. Qué susto, para la zona de Mendoza y San Juan, Lourdes. Bueno, recordemos, estamos hablando del anillo de fuego, así se denomina todo lo que tiene que ver con el Pacífico y los sismos. Hubo un movimiento, no llegó a ser terremoto porque no llegó a los 6 puntos en la escala de Richter, 5.2, y tuvo como epicentro una zona cercana a la capital de San Juan, pero se sintió, como decías, en Mendoza y en Chile. Usted sabe que la importancia para medir la magnitud de un sismo es la profundidad en la cual se produce el epicentro del mismo. En este caso, cuanto más cerca está de la superficie, más violenta y más se siente y los daños son mayores. En este caso fue a 113 kilómetros de profundidad de la superficie. Bueno, ¿a qué hora fue? Bueno, fue anoche a las 21:59, casi las 10 de la noche, confirmado y registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Como lo decías, la profundidad se dio en el suroeste de San Juan. No se reportan víctimas ni daños materiales. Cerca de Calingasta, allí fue el lugar donde se produjo entonces el temblor de la tierra. Hablamos de la tierra, hablemos del aire, del cielo, del calor. Ayer fue una jornada récord en cuanto a temperatura y lo llamativo y lo que asustó es que en una hora bajó cerca de 15 grados. De hecho, si uno estaba en un lugar sofocándose y cuando salía a la calle se encontraba con viento, con una ventisca que parecía que se iba a volar el cielo, algo que no pasó. No, claro, fue cerca de las 5:30 de la tarde cuando el pico del calor había sido hace apenas una hora, cuando se marcó la temperatura récord para el mes de octubre, 35 grados 2, fue a las 4 de la tarde, cuando se marcó ese récord. Bueno, después vino el viento y la temperatura descendió de manera abrupta. Bueno, algunos se bañaban en cualquier fuente que encontraban en la calle para tratar de aguantar. Recordemos que superó los 39 grados la sensación térmica aquí en Capital y bueno, también se registraron algunos cortes de electricidad en la ciudad como consecuencia del consumo que se disparó el día de ayer. ¿Sabes lo que estoy pensando? Los amigos que nos están viendo en el Chaco en este momento decían, ¿cuánto hacía en Buenos Aires? 35 No es nada para Estaba ellos. fresquito. En el norte llegaron a 40, 42, 43 grados. Claro, es más habitual en el norte, pero también estamos viviendo un adelanto de verano que se perfila como muy fuerte. Vamos a ver ahora otra de las informaciones, porque también el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se reunió con algunos referentes de las empresas. Así es, las empresas eléctricas que tienen que ver con la regulación dieron su balance de cómo se viene desarrollando en materia de inversiones. Recordemos que el verano pasado fue un verano complicado, donde tuvieron gran responsabilidad las empresas distribuidoras y donde se comprometieron a partir de cortes, en algunos casos que se extendieron durante varias semanas, a mejorar el servicio para este verano. Bueno, los principales directivos de Edenor y Edesur estaban allí con el jefe de gabinete. Se le solicitó al Ente Nacional Regulador de Electricidad que todas las empresas hagan públicas, informen periódicamente las acciones programadas en cuanto a inversión, las que tienen que realizar y también la disponibilidad de laboratorios detectores de fallas que, recordemos, puede repetirse y ya se viene registrando en octubre.
octubre, teniendo en cuenta el pico de temperatura que venimos registrando. Ayer lunes se cumplieron 4 años de la muerte, del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y es por eso que se lo ha recordado con diferentes actos en todo el país. Bueno, a ver, fue con un festival, con todo ritmo, con mucha alegría, porque así se lo quería, así le hubiese gustado a Néstor Kirchner, que lo recuerden. De la misma manera que se hicieron trabajos solidarios el fin de semana, se cerraban esas jornadas con la alegría de ayer. En la capital de Santa Cruz, militantes de la agrupación La Cámpora realizaron un mural en uno de los paredones del cementerio donde descansan los restos del exmandatario, la presidenta Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia. Mientras vemos las imágenes de algunas de las actividades que se realizaron ayer, realizaron una ceremonia íntima. Sí, lo que vemos es lo que pasaba aquí en la ex ESMA, donde miles de personas se congregaron con el mismo objetivo, demostrar que está presente en las acciones diarias. Eso fue a las 5 de la tarde aquí en la capital federal. Bueno, te damos un anticipo, ¿no?, de lo que sucedía en España. Otro dolor de cabeza para el PP, para el partido de gobierno, porque ahora la red de corrupción toca directamente a funcionarios, exfuncionarios, alcaldes, incluso el número 2 de la capital, de Madrid. Así es, 51 políticos, funcionarios y empresarios fueron detenidos ayer en varias provincias españolas en una operación contra una trama de corrupción que abarcaba multitud de ayuntamientos y regiones. A ver, no es el primer caso de corrupción. Seguramente recuerdan una contabilidad B, un libro secreto en donde había un montón de sobresueldos del Partido Popular. Esta operación se llama Púnica y son alcaldes, funcionarios públicos de ayuntamientos y jefes regionales de Madrid, Murcia, León, Valencia. El número 2 del PP de Madrid llevó a que Esperanza Aguirre pida perdón, que siente vergüenza. Pero claro, solamente Alejandro lo suspendieron de la militancia, le dijeron no van a militar en el partido. Pero, ¿qué va a pasar con los cargos? ¿Qué va a pasar con las renuncias? Todavía estamos esperando pronunciamiento. A ver, lo decía Lourdes, el detenido más conocido es Francisco Granados, que durante años fue vicepresidente de la región de Madrid y número 2 del Partido Popular en esta comunidad. Entre los alcaldes detenidos están los alcaldes del Partido Popular, Agustín Juárez de Collar. Bueno, hay un montón de personajes que son realmente muy importantes en España, que aquí no son conocidos para nosotros, pero que tienen una relevancia por su cargo y por el hecho de lo que se los acusa, que es corrupción, nada más y nada. Bueno, ¿quieres saber cuánto fue el vuelto? 250 millones de euros, es decir, más de 300 millones de dólares. Claro, porque se adjudicaban obras públicas a cambio de comisiones. Bueno, esos vueltitos ahora quedaron en evidencia y más que operativo anticorrupción es el bochorno de corrupción en el gobierno de España. A ver, en principio se dijo que se utilizaba ese dinero como una forma de poder financiar a los partidos políticos, pero rápidamente se dieron cuenta que el dinero no iba a ninguna arca de ningún partido en particular, sino que iban a las cuentas bancarias que tenían los propios funcionarios corruptos, empresarios corruptos y también toda la trama que permitía esta maniobra ilegal. Volvemos a Argentina porque se acuerdan, hubo un punto de entendimiento entre el gobierno y las exportadoras, hablamos de cereales, y ya empezaron a registrarse esos números, hablamos de los dólares por las exportaciones. Así es, en la última semana la facturación por exportación de cereales fue de 375 millones, cifra un 11,3% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. De esta manera se revirtió el proceso de menores ingresos. Bueno, recordemos, cereales y oleaginosas que se venía registrando en los últimos meses venía en picada, a la baja. Se logra cambiar la tendencia, aumenta en 11% y esto es resultado del acuerdo con las multinacionales agroexportadoras que habían hablado de una cifra antes de fin de año. Claro que sí, estamos hablando de una cifra que superaría los 5.700 millones de dólares que quedarían en las arcas del Banco Central, en las arcas de lo que es el Tesoro de la Nación. ¿Cuánto tiempo esperábamos que Juan Carlos nos dé esta noticia? Claro, no porque él no la quería dar, sino porque no se registraba. Hablamos de Tevez. El regreso de Carlitos a nuestra selección y nada más y nada menos que en el fútbol que lo vio brillar, ¿no? Es verdad. Todo un símbolo, ¿no? Volver allí a Inglaterra. La verdad, Lourdes, no la tenía que dar yo la noticia. La tenía que dar el Tata Martino, claro, que era más importante. Porque desde la prensa, desde sus goles, desde sus rendimientos, nadie imaginaba que Tevez no iba a formar parte de la selección argentina, por ejemplo, en el Mundial pasado. Es respetable la decisión de Sabela, tenía sus jugadores,
después sus jugadores no le dieron la satisfacción que uno imaginaba en cuanto al rendimiento y en cuanto a goles. Hablo, por dar un ejemplo, el de Sergio Agüero. Pero Tevez vuelve a la selección, esto es lo más importante, 1230 días sin la celeste y blanca para Carlos Tevez, que de esta manera vuelve en los 2 amistosos 18, el primero va a ser el 12 ante Croacia, el 18 ante Portugal en Inglaterra. Sí, tengo más para contar porque se van a jugar en Londres y en Manchester, esa ciudad que tanto quiere Tevez. Y dejamos la incógnita si también va a estar junto a Tevez Messi. En un ratito nos lo va a contar Juan Carlos Guardemos Fernández. un poquito Claro, de incógnita, misterio, claro. ahí dejamos. Alejo, ¿qué tenemos para hoy? Buen día. Muy buenos días y yo tengo para resolverles otra A incógnita. ver. ¿Quiénes fueron los que se hicieron acreedores de los premios Podestá que fueron entregados ayer en el Salón Azul de la Cámara de Senadores de la Nación? Y se reconoce así a quienes han realizado un aporte a la cultura y al espectáculo. En minutos vamos a estar recorriendo precisamente cuál fue el palmarés de los ganadores de los premios Podestá. Muchas gracias, Alejo. Entonces, cuánta incógnita que tenemos Pero por donde me tenemos gusta. un montón de misterios. Sí. A ver, ¿es un misterio el tiempo, Nadia, también? Y es una incógnita el tiempo. Hoy, qué incógnita, dificilísimo, ¿eh? Con tanta inestabilidad presente todavía, hoy hay probabilidad de alguna tormenta muy aisladita. La máxima no va a superar los 35 para nada. 26 por allí va a andar, muy próximas, sino justito 26. Y aquí tenemos el extendido. Mañana todavía se mantiene y se queda con nosotros la inestabilidad. Y también la probabilidad de alguna tormenta, máxima 25. Pero ya el miércoles a la nochecita se viene el que limpia. Sí, se lleva con la escoba toda esta humedad, nubes, tormentas, desciende la temperatura y tendremos solazo el jueves. Información del Servicio Meteorológico Nacional de los Pronósticos. Bueno, no hay que esperar tanto, hasta el jueves nada más. Nada. Bueno, Hugo Palamara con nosotros. Accesos, ¿qué nos puedes contar desde la calle? Alejandro, cuando continúa incrementándose el tránsito hacia Capital, vamos a recorrer los puentes que comunican la zona sur con el conurbano bonaerense, el traspaso del Riachuelo, por ejemplo, a través de Puente Alsina. Bastante cargado ya la avenida Sáenz, cruce con Intendente Rabanal, hacia Avenida La Plata, hacia las vías del ferrocarril Belgrano Sur. Bueno, se hace algo lento el traspaso de este puente, por ahora sin demasiadas dificultades, más allá de cantidad de vehículos que circulan. De Puente Alsina nos vamos a ir a Puente La Noria, otro de los cruces muy transitados a esta hora de la mañana. Desde Camino Negro, desde Recondo, comienza a incrementarse el tránsito, ya Lomas de Zamora, hacia la avenida General Paz, que luego es algo lenta a la altura del Autódromo y de la avenida Roca. Y en cuanto al puente Pueyrredón, también la subida de Mitre en Avellaneda con algo de lentitud, y el ingreso de Mitre, de Ex-Pavón y Politrigoyen hacia la zona de 9 de Julio Sur, que comienza a incrementarse, ya luego uno cuando cruzó el puente, comienza a incrementarse a la altura de Suárez hacia Constitución. En cuanto a los servicios, el ferrocarril Mitre Ramal Suárez se ha normalizado, mientras que el Urquiza, por razones operativas, el tren Urquiza está funcionando con algunas demoras, y el resto de subtes y premetros de acuerdo a los cronogramas previstos. Hasta luego. Hasta luego, gracias Hugo, más adelante volvemos. Ahora, vamos a ver qué dice Agencia de Noticias Telam y preste atención porque dudo que encuentre esta noticia en otros portales. Distinguen el trabajo de la TV pública en la difusión de los temas de discapacidad. ¿Quién lo hizo? El Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión, coordinado por AFSCA, que reconoce el trabajo que hacemos, sí, aquí en la televisión de todos los argentinos, en particular en el noticiero Visión 7, porque es por el abordaje y el tratamiento de la temática, sobre todo por cómo se lo encara este tema. Bueno, allí las condiciones sociales que generan la discapacidad se las trata desde un eje de derechos. Destacan, y de acá abrazamos a nuestra compañera Verónica González, que es la única columnista con discapacidad de América Latina que está al frente de una columna. Sí, escuchó bien, está aquí. Usted la comparte con nosotros en diferentes emisiones. En el reporte se destacó que el 64.8% de las representaciones de la discapacidad en la televisión subrayan características individuales, emotivas, en lugar de borrar las barreras que impiden su inclusión social. Felicitaciones entonces a todo el equipo de la TV Pública, a Verónica en particular por el excelente trabajo. Hacemos una pausa, venimos con más. Esto es Visión 7 mañana.